Antes de estar de lleno al tema, me pidieron que les dé alguna opinión sobre estas nubes tenebrosas que se ciernen sobre el ejercicio de la profesión del corredor inmobiliario, motivados generalmente por cuestiones electorales. Me refiero a lo que es realmente un hecho abominable que ha sucedido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posiblemente se repita en algunas provincias. Por suerte ustedes todavía están, digamos, no han tenido, digamos, ese desastre, ¿no? Que es la modificación de los honorarios, del cobro de honorarios en las operaciones de locación de vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires se sancionó, todos lo conocen seguramente, una ley absolutamente inconstitucional, donde se le echó mano discrecionalmente al honorario que tiene derecho todo corredor inmobiliario por intervenir en una operación de contrato de locación inmobiliaria destinada a vivienda. Se les ha prohibido por ley absolutamente inconstitucional, violatoria del artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, el cobro del honorario al corredor inmobiliario. ¿Y por qué digo esto? Voy a sintetizar en 3 minutos. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos una ley, cada provincia tiene su ley que rige la profesión del corredor inmobiliario. Hay un capítulo en todas estas leyes que se refiere al honorario, que es el derecho al trabajo que ha realizado toda esa titánica tarea que todos sabemos perfectamente lo que cuesta llegar a aunar las voluntades del locador y el locatario. Y cuando lo representa uno solo de ellos, o sea, un corredor inmobiliario, ambos, entonces tiene derecho, de acuerdo al artículo 1351 del Código Civil y Comercial, que es ley de la nación, esto hay que tenerlo clarísimo, ley de la nación, y una ley provincial, como en el caso que es una ley local. Las leyes locales legislan sobre precisamente los honorarios, una de las materias. Los honorarios no pueden contradecir lo que dice el Código Civil y Comercial, que es de la nación. Y este artículo 1351 establece claramente que cuando un corredor inmobiliario aúna las voluntades del locador y locatario, tiene derecho, por supuesto, a cobrarle ambas partes. Y la ley de Capital Federal le veda ahora al corredor inmobiliario cobrarle al inquilino. Está prohibido cobrar al inquilino, le tiene que cobrar todo, o sea, su honorario al locador. Y esto es absolutamente inconstitucional y además es violatorio del derecho de propiedad, porque el honorario generado por la actividad profesional, porque ustedes son profesionales, y me refiero, si bien las leyes hablan del Código Civil y Comercial, del corretaje, habla de comisión, yo lo llamo honorario. ¿Por qué? Porque son profesionales y la actividad profesional genera un honorario, como al abogado le genera, la actividad profesional mía genera el honorario, la actividad profesional del escribano genera el honorario y la de ustedes genera honorario. En consecuencia, de darle el cobro del honorario que justamente lo han ganado al corredor inmobiliario, eso es meterle la mano en el bolsillo y es violatorio del artículo 17 también de la Constitución Nacional, el 16, 17 e incluso del artículo, es decir, fundamentalmente en el sistema de prelación de las leyes del artículo 31 de la Constitución Nacional, que es básico, que establece que una ley de la provincia no puede modificar a una ley de la nación. Y esto es básicamente lo que han hecho. La realidad, para evitar la inconstitucionalidad, porque ya están planteados es decir, las inconstitucionalidades al respecto, lo que tendría que haber hecho es sencillamente decir, bueno, al locatario le van a cobrar menos, le van a cobrar X, que eso sí tiene derecho cada provincia a legislar sobre los montos de los honorarios por la actividad profesional.
pero nunca vedarle el cobro, prohibirle el cobro del 100%. Entonces, era muy sencillo, hubieran dicho, bueno, al inquilino le van a cobrar la mitad que al locador, una cuestión así, o algo simbólico, lo que fuere. Era muy sencillo. Bueno, sin embargo, han ido por todo, es muy sencillo el cálculo. Hoy estábamos charlando, en Capital Federal hay 7.000 matriculados, son 7.000 votos. ¿Cuántos inquilinos hay en Capital Federal? 200.000. 200.000 multipliquemos que están habilitados para votar en cada familia, 2, 3 por lo menos. Entonces, es sencillo, 600.000 personas que votan contra, a lo mejor, corredores inmobiliarios, grupo familiar, empleados de las inmobiliarias, que pueden ser 60.000 personas, pero como mucho. Entonces es muy sencillo, 60.000 contra 600.000, no hay donde perderse. Es neto corte electoralista, es lamentable. Ya el otro día me pidieron el colegio de Neuquén, que les hago un dictamen, ya se los mandé y todo, peor que acá todavía en Neuquén. Ahora me llamaron de Corrientes, también hice el dictamen para los de Corrientes sobre la inconstitucionalidad de esto y las defensas que pueden oponer. Pero bueno, esperemos que acá nuestros legisladores provinciales tengan sentido común y no sancionen una norma tan disparatada, pues un disparate jurídico realmente lo que han hecho. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema que nos fue convocado. Nuevo Código Civil y Comercial. La especificación, bueno, ahora ya estamos en renegociación de tiempos de crisis, estamos en revisión contractual, excesiva velocidad, enriquecimiento sin causa, etc. Ahora vamos a ver las novedades en materia locativa. Yo ya estuve el anteaño acá, más o menos le di un pantallazo de todo esto. Bueno, obviamente pasaron 2 años y hubo novedades con respecto, por ejemplo, ya hubo un cambio legislativo en el artículo 1199, inciso B, referido a la locación turística, que después vamos a analizar. Negativo, absolutamente. Eso fue motivado por el lobby de la Asociación de Hoteleros, bares, etcétera, etcétera. En contra, precisamente, de las inmobiliarias que se dedican a la locación temporaria y la locación turística, porque dice que les hacen una competencia desleal. Una aberración también. Pero nuestros legisladores se ve que fueron generosos o generosos los hoteleros con los legisladores. No quiero abrir un juicio de valor. Pero bueno. Ahora después vamos a analizar. Pero además pasó mucha agua bajo el puente. Estos 2 años ya hubo jurisprudencia, ya hubo muchos casos, hubo dudas que se han solucionado. No olvidemos que el Código Civil y Comercial ha comprimido tremendamente la legislación en materia de alquileres. Cuando teníamos el vigente hasta el 31 de julio del 2015, el Código de Vélez Arfield, magnífico, es un monumento jurídico, realmente, el capítulo de las locaciones tenía 130 artículos. A eso le teníamos que agregar 30 artículos de la ley 23.091, la famosa ley del año 1984, que derogó y modificó a la ley 21342, que es la ley del año 76 de normalización de las locaciones urbanas. Todos los que peinamos canas nos acordamos que fue la que terminó con los congelamientos de alquileres, las prórrogas, que todo eso tan negativo para el inquilino. El supuesto beneficiario en realidad se vino a perjudicar como efecto boomerang. ¿Por qué? Porque ustedes saben, cuando hay una intervención en el mercado, el primer perjudicado es el inquilino siempre. Bueno, eso es lo que generó el enorme déficit habitacional que tenemos y que es crónico. Hasta ahora ninguna administración, ningún gobierno lo pudo solucionar. Hubo intentos, todos los gobiernos intentaron, pero realmente no lo solucionaron. Pero lo que nos interesa ahora es ver 130 artículos más 30, 160. Y había 3 artículos de esa ley del año 76, el artículo 47, convenio de desocupación, artículo 49, recupero exprés del inmueble abandonado, y el artículo 6, que era el respeto al equilibrio de la relación contractual, la garantía que daba el Estado de respetar
la relación entre locatario y locatario, que no se produzcan desequilibrios. Bueno, eso todo quedó derogado, menos ese artículo, el 6. Entonces, le sumamos 3 artículos más y eran 163 artículos. Ahora, el capítulo de las locaciones del nuevo código tiene 39 artículos nada más el que se le agrega el 6 de la 21342, son 40 artículos vigentes en materia locativa, contra 163. Imagínense, el gran Sarmiento decía, lo breve y bueno, 2 veces bueno, pero han comprimido tanto que quedaron montones de temas sin legislar. Y ahí, ¿quién viene a solucionar el tema? Los jueces. Por supuesto, tenemos muy buenos jueces probos, pero también tenemos jueces que a lo mejor, es decir, ideologizados, demasiado ideologizados, porque no se olviden que el garantismo no es solamente, ustedes han sufrido algo terrible estos días, bueno, ya sabemos los jueces que liberan delincuentes, en fin, no me quiero meter en ese tema, pero bueno, la famosa doctrina garantista aplicada al derecho penal, que también se ha trasladado al derecho civil y al derecho comercial. Y en Capital Federal tenemos muchos jueces nuevos, de los últimos 10 años, chicos jóvenes, que vienen ideologizados con la cuestión del garantismo. Y lo aplican también al tema de las locaciones, a los juicios de desalojo. Y lo que era antes fácil un juicio de desalojo, ahora lo han complicado muchísimo, algunos jueces, otros no. Entonces es ir a la ruleta, cuando uno sortea el expediente. ¿Te tocó jugado tal? Uy Dios, va a aplicar procedimiento ordinario porque hay que garantizarle todo al inquilino, porque es la parte débil. Y a veces no se dan cuenta que el inquilino no es una persona física, a veces es una sociedad anónima, o es un banco el inquilino, o es un supermercado. Y bueno, y aplican criterios realmente garantistas en eso. Pero hay otros jueces que son probos, jueces lucios y lógicos, que aplican la lógica, y bueno, entonces resuelven. Y esos jueces están resolviendo lo que le falta al código. Y les doy un ejemplo nada más, y ya entramos de lleno, que me ha tocado los otros días. Por ejemplo, ahora ya no existe más el artículo 49 de la ley 21342, que es el recupero inmediato del inmueble abandonado, que tenía un trámite express. Estaba en el articulado del Código de Vélez, pero era más complicado. Bueno, ahora eso quedó derogado. En consecuencia, no hay ninguna norma en los 39 artículos del nuevo código que establezca cómo se recupera el inmueble abandonado. Los otros días me tocó, la misma semana, iniciar 2 juicios por recupero de inmueble abandonado. Uno, me tocó un juzgado, yo siempre presento en la demanda, ante el vacío legal, apliquemos el sistema anterior, que es como una medida cautelar para el oficial de justicia, constata, es decir, se pide la declaración de 2 testigos a primera audiencia, incluso con el interrogatorio acompañándolo en la demanda. El juez rápidamente fija la fecha de audiencia, va el testigo, ratifica y ordena el mandamiento de constatación. O sea, de que el inmueble está desocupado. Al oficial de justicia toca timbre, no hay nadie, con facultades para violentar cerraduras. Y entregar, esto es lo básico, entregar la tenencia provisoria del inmueble ¿a quién? Al propietario, al actor. Bueno, bárbaro, muy bien, ese era el sistema anterior. Por analogía pido que se aplique eso, como medida cautelar además. Bueno, un juzgado me hizo lugar inmediatamente, sí, vaya, en 15 días ya recuperé la tenencia del inmueble. Después ofició a la policía para ver el último paradero del domicilio, a la justicia electoral, todo eso, pero ya el inmueble, la tenencia ya la tiene el propietario, que según el caso, si estamos en un barrio, por ejemplo en San Telmo, que todos los días hay usurpaciones, o en Almagro, entonces lo primero que hace es dejar un vigilador, de acuerdo a la importancia del inmueble, o tapiar las entradas, las ventanas, puertas, etc. En el otro caso me tocó un juez garantista y te dijo, juez, procedimiento ordinario, no existe norma, juicio, testigo, juicio que demora no menos de 7-8 meses. Imagínense en una zona donde hay usurpaciones, al mes está usurpado el inmueble. Por suerte fue un caso donde era en un edificio en propiedad horizontal, de ahí es imposible que lo usurpe. Pero bueno, pero fíjense si hubiera sido al revés.
Entonces yo les pongo este mero ejemplo de lo que el código, que es muy bueno este código, pero tiene fallas. Entonces, esas fallas, esas lagunas las suplen ¿quiénes? Los jueces, creando jurisprudencia. Pero, atención, lamentablemente, el artículo primero del nuevo Código Civil y Comercial, eliminó la jurisprudencia como fuente del derecho. Ya no existe más la jurisprudencia como fuente del derecho. Pero eso, en el proyecto original de Lorenzetti, estaba. Luego, por cuestiones ideológicas, en el Congreso, lo eliminaron, porque decían, ¿cómo? La jurisprudencia es la fuente principal del derecho en el norte, o sea, allá en el norte, en Estados Unidos, en Inglaterra, no, los países escandinavos, no, eso no, o no podemos parecer a ellos. Yo digo, ¿dónde está el progreso de la ciencia, de la sociedad? ¿Dónde están qué más sociedades progresistas que en Escandinavia, por ejemplo? Bueno, entonces lo eliminaron. De todos modos, los jueces siguen creando jurisprudencia y la van a seguir, ¿sí? Porque si no, al día siguiente tenían que cerrar la revista La Ley, el Derecho, etcétera, porque y los sitios de jurisprudencia. Fíjense qué aberración. Pero bueno, igual se va a seguir aplicando la jurisprudencia, y esto más o menos se fue elaborando una cierta jurisprudencia que suple las falencias del nuevo código en materia locativa, por supuesto, en todas las materias, contratos, bueno. Ahora vemos, definición. Hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a la otra el uso y goce temporario digamos, estamos hablando de derecho inmobiliario, de un inmueble, a cambio del pago de un precio en dinero. Esto es importantísimo, en dinero. ¿Y por qué me refiero? Fíjense que ahora, por el nuevo código, ahora vamos a ver, la moneda extranjera no es más dinero, es cosa, es como si fuera un libro, esta botellita, es una cosa verde, es un papelito verde. Incluso fíjense que en las operaciones de compraventa en dólares, por ejemplo, técnicamente, en la práctica la seguimos llamando compraventa, pero técnicamente es una permuta, porque estamos cambiando la cosa, los ladrillos, el inmueble, por la cosa verde, los papelitos verdes, son los dólares. Entonces pasa a ser permuta eso. Igual tiene las mismas reglas la permuta que la compraventa. Pero el problema viene con la locación. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿se puede alquilar en dólares? Realmente no. Técnicamente sería un contrato innominado. ¿Por qué? Porque es como si alquiláramos en el arrendamiento rural se utiliza, en soja, etc. Es como si alquiláramos en libros. Entonces, por suerte, porque esto es así, fíjense, y la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló moneda que no sea de curso legal, por ejemplo dólares, en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, y el deudor podrá liberarse, no es de orden público, es facultativo, o sea que puede renunciar a eso, liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Ahora no pasa nada porque tenemos la cotización oficial del dólar, no difiere de la del mercado marginal, son centavitos nada más la diferencia. Pero antes, recuerden, hoy se habló acá, los representantes del Banco Superville hablaron del cepo cambiario. En la época del cepo cambiario había una diferencia brutal. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay una solución, es referir la cantidad necesaria de pesos conforme cotización Banco Nación para comprar, por ejemplo, $1000 por mes. Banco Nación, o, lo aconsejo si es un contrato a largo plazo, no se olviden que hoy la locación para vivienda, plazo máximo 20 años, restantes destino 50 años. Entonces a veces se hacen locaciones, por ejemplo, por 10 años en dólares, es decir, la cantidad necesaria de pesos para comprar los dólares. Pues si lo hacemos en dólares, no es contrato de locación, es cualquier cosa menos un contrato de locación. Y ya
si el inquilino lo plantea, pide la nulidad, etcétera, etcétera, y termina en un desastre. Entonces, por suerte, se olvidaron de reformar quienes, porque también esto, el proyecto original de Lorenzetti era igual al 617 del 619 del Código de Vélez, reformado en el año 91 por la ley 23.091, la ley de convertibilidad y desindexación, donde la moneda la moneda extranjera tenía el mismo tratamiento que la moneda de curso legal. Después, en el trámite legislativo también, por cuestiones ideológicas, no por cuestiones jurídicas, porque es una aberración jurídica lo que hicieron, se plasmó en esto, impusieron esta redacción, volviendo a la época de las cavernas, más o menos. Entonces, eso fue porque, sí, es visible, pero lo que voy a decir, por razones de soberanía, porque no puede utilizarse, como también por razones de soberanía no podíamos utilizar el sistema legislativo de los países nórdicos, por razones de soberanía no podemos utilizar la moneda extranjera, es una mala palabra eso, como si el peso estuviéramos en la época del peso fuerte, acá el peso oro, donde nuestros bisabuelos iban a Europa y pagaban con pesos argentinos, se los recibían como si recibieran las libras, por ejemplo. Pero eso se acabó. Entonces, ahora está plasmado en esto. E incluso, fíjense la redacción del 776. Es contradictoria con esto, porque dice, el deudor debe entregar es obligatorio, debe, imperativo, entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. ¿Cuál es la especie? La cosa, el dólar. Por eso, en los boletos de compraventa, en general, ¿qué ponemos? Le hacemos renunciar al comprador a la facultad de liberarse, o sea, de pagar, dando el equivalente en moneda de curso legal. Tiene que pagar los dólares billetes. Ahí, como es una permuta, no hay ningún problema, pero en contrato de locación no lo podemos hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer, que se olvidaron de modificar, hay un artículo que es la llave de todo esto. Es el artículo 1133 del Código. ¿Qué? Yo le pediría que, ahora se le voy a contestar, pero después, como somos muchos, al final. Pero decime, ¿qué? O sea, si es una reserva de compraventa y sí, ponemos dólares, no se puede, en el momento de la... No, le tenés que poner únicamente con billete dólar, renunciando el comprador a la facultad de pagar en pesos del artículo 765 del Código Civil y Comercial, y pagará conforme el 766, que es entregando la especie designada en el contrato, el dólar. Hay que aclararlo. Sí, conviene. Por ahí. Hay una aquí estamos. Tema de compraventa, que alguna vez, Miguel, vamos a venir a hablar de compraventa también. Acá pues es una cosa importantísima, ¿no? Ya que estamos, lo que hay que, si lo titulamos de permuta, entonces no puede zafarse con eso, tiene que pagar, porque están permutando una cosa por el artículo del código que se refiere a la permuta, entonces permuta el inmueble por la cosa verde, que es el dólar, por la papelito de ese término. Pero conviene igual reafirmarlo más y aclararlo. Bueno, ahora vemos. Volvemos a la definición. Por eso, precio en dinero, no podemos decir precio en dólares, porque el dólar es una cosa, no podemos establecer precio en cosa. Pero, fíjense, acá está la llave de todo. Al contrato de locación se le aplica en subsidio lo dispuesto respecto a consentimiento, precio y objeto del contrato de compra-venta. Artículos 1133 y 1134. Entonces, si tenemos que el artículo 1133 establece que el precio en la compraventa puede referirse al valor de una o más cosas, ergo, por lo que dice la segunda parte del 1187 definiendo el contrato de locación, al precio se le puede aplicar lo que dispone el 1133, o sea, la cantidad necesaria de peso para comprar los dólares, a elección, si es un contrato a largo plazo, a elección del locador, mutable en cualquier momento,
cotización Banco Nación o cotización Montevideo. Cantidad necesaria de pesos para comprar los $1.000, $2.000, lo que sea, en la Plaza del Uruguay, conforme cotización del Banco Central de la República Oriental del Uruguay, del día anterior al pago. En consecuencia, le aplicamos ese artículo. Y el 134, que después la vamos a referir, pero ya me adelanto, es el método más equilibrado y justo para establecer un alquiler. Porque un alquiler en dólares, qué sé yo, puede variar el mercado, esto y lo otro, y bueno, a lo mejor puede ser que quede rezagado o que quede más alto. El método que establece el artículo 1134 para fijar el precio en la compraventa, pero también en la locación, es el que requiere la actividad de ustedes, que son los únicos especializados en determinar el precio, por ejemplo, en una locación, el precio del mercado. Es el famoso precio fijado por tercero, o sea, el precio que van a fijar una inmobiliaria, por el locador y otra por el locatario, y una tercera inmobiliaria. Y por ejemplo, yo generalmente, cuando hago en Capital, pongo la perteneciente al presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Capital Federal en ese momento. Hoy es Armando Pepe, antes era Dodorico. Entonces, a quien le toque es el que va a desempatar. Y ese es el mejor método, el más justo. Porque los alquileres, ustedes lo saben mejor que yo, eso. Los alquileres de mercado pueden variar mucho. A lo mejor tenemos un alquiler escalonado, pero resulta que el escalonamiento se fue bastante alto y resulta que el precio de mercado no subió tanto. O a la inversa. Entonces, es la cotización por ustedes, la fijación del precio por ustedes, es la más justa. Obviamente que no lo vamos a hacer por el departamento de un ambiente, porque eso genera un honorario, obviamente, que para ustedes eso es un trabajo profesional que lo tienen que cobrar. Eso para alquiler de cierta envergadura. Y a veces se hace cada 6 meses, una vez por año, etcétera, etcétera. Después vamos a explicarlo bien. Novedades. Forma. Se acabó el contrato verbal, la prórroga verbal, la modificación del contrato verbal, que era el caballito de batalla para chicanear el juicio de desalojo. Inicio juicio de desalojo por vencimiento de contrato, me venían con testigos. Acá en la provincia de Buenos Aires se puede utilizar testigos, pero el desalojo en capital está prohibido, es decir, no lo permite el Código Procesal, pero en la mayoría de las provincias sí. Entonces, 2 testigos que sí, que me prorrogó el alquiler por 2 años más y encima me bajó el alquiler. Y, ¿saben lo que es luchar contra eso? Bueno, ahora se terminó, lo que no está escrito no vale. Entonces el desalojo por vencimiento del contrato, listo, no fue, no sirve. Por más que ofrezcan los testigos, no sirve. No sirve. Lo que está escrito, esto es de orden público. Debe ser hecho, fíjense que es imperativo. Algo que yo les dije el anteaño, hay muchos que me vinieron y me soportaron, por lo menos me echaron, pero tengo muchas caras conocidas. Pero el tema es que es un error este código, que no establece qué disposición en el capítulo de las locaciones es de orden público y qué no es de orden público. Las disposiciones de orden público son las que los contratantes no pueden cambiar. Por ejemplo, tenemos un plazo mínimo, ahora es universal, para cualquier destino 2 años. No podemos poner un contrato por 1 año. Pues nulo eso, va a ser 2 años, salvo las excepciones que trae la ley, ¿no? Entonces, en cambio, las disposiciones que no son de orden público, que son las supletorias, sí, ahí podemos